Bueno, así como tengo recuerdos de cada uno, tenemos con Laura, Recording in progress. eh, sinceramente, cuando pusieron el videíto de los hermanos que daban testimonio, cómo conocieron a Cristo, ah, digo, cuánta gracia, cuánta, qué privilegio. Alguien dijo, ¿querés invertir de acá 10 años? Sembrá soja, sembrá plantas. ¿Querés invertir de acá a varios años, 100 o más? Invertí en libros. Pero si querés invertir para toda la eternidad, que está eso todo incluido, invertí en vidas. Y cuando uno piensa, ¿no? ¿Por qué vienen los hijos o se traen los hijos en el matrimonio? Es que hay tanto amor en la pareja que se quiere compartir, se proyecta la vida a través de otro ser. Y cuando uno piensa en la palabra de Dios, es todo gracia. Dios siempre tuvo gracia, favor inmerecido. Cuando vemos en Génesis 6 el diluvio, pero hay un arca, gracia, regalo. Pero cuando vamos así a Génesis 1:1, como decían los chicos, Elohim, el Dios creador, dice hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y es la gracia de Dios. Y podíamos estar horas, pero eso quizá en la eternidad vamos a estar muy ocupados con la adoración. Y a veces uno medita y dice, ¿será que Dios nos permitirá ver aquellos momentos donde orábamos por algo? Y uno puede retrotraerse en el tiempo cuando nos juntábamos a orar y bueno, Señor, necesitamos ventiladores de techo, Señor, necesitamos tal cosa. Y Dios fue proveyendo, pero Dios utiliza a distintas personas en distinto tiempo y las personas pasan, pero la gloria y la gracia siempre es de Dios y para Dios, y somos privilegiados en invertir nuestras vidas, tiempo, talento, tesoro, en función de la obra de Dios. El tema que me dieron es ADH, Asamblea de los Hermanos, actualización virtual 2.42. Quisiera definir en cuanto a los medios digitales. Hay un neurocientífico que dice que están los nativos digitales, aquellos que han nacido y ya tienen un dispositivo incorporado prácticamente. Ves un nene de 2 años, tiene los deditos mágicos y te entra a YouTube, es asombroso. Y cuando vos empezaste a pensar, ya el chico volvió. Es que nacieron con esos dispositivos. Así como están los nativos digitales, estamos los analfabetos digitales, y no quiero agredir a nadie, pero es la realidad. Tuvimos que ir aprendiendo. Después están los profesionales que obligadamente tuvieron que ayornarse porque su profesión ameritaba que estén al tanto con las redes sociales. Entonces, me encantó un flyer que me enviaron, una imagen, tenemos que ayornarnos, y en esa imagen decía el WhatsApp de antes, y eran 5 señoras sentadas en la vereda. Eso eran los grupos de WhatsApp. Hoy no. Es que el mundo cambió. La tecnología nos ha invadido. Y es interesante pensar que las redes sociales nos ayudan a experimentar la globalización. Hoy se habla de, fíjense, una palabra global.
Hablar de algo global es natural para nosotros, para nuestros padres no. Mi padre andaba con un martillo siempre, yo hoy ando con un pendriver. Y el mundo, la sociedad en que vivimos ha cambiado. Y la iglesia tiene que ayornarse, tiene que actualizarse. Estaba buscando la definición de actualización. Hay programas para las computadoras, Ubuntu, Windows, iOS, y cada dispositivo necesita actualizaciones, es decir, traer de nuevo esos códigos que hacen que el aparato pueda seguir siendo útil. Entonces pensaba cómo actualizar la iglesia. Es un tema realmente apasionante y tenemos que tener aquí una mente abierta. Años atrás no concebíamos, por ejemplo, determinadas reuniones sin corbata. No concebíamos las reuniones sin saco. Y hoy ves que los protocolos presidenciales, muchos, mantienen la corbata, pero hay otros que se ven en lo que se llama casual, sport, con una remerita y un saco. Es que el mundo en que vivimos, inclusive grandes conferencias, son sin corbata. Y con esto no quiero decir que estoy en contra de la corbata. Quiero decir que la iglesia tiene que ir ayornándose. Dios ha dado algo que se llama doctrina. La mejor definición de doctrina que encuentro es enseñanza, sinónimo de enseñanza. Y quisiera dejar esto bien claro. La doctrina viene de Dios. Iba a ser un PowerPoint, pero les voy a dar un PowerPoint. Este PowerPoint es para que usemos nuestra imaginación. La doctrina viene de Dios. La doctrina de Dios permanece en el tiempo. Y la doctrina que viene de Dios, que permanece en el tiempo, nos lleva a Dios. Cuando una doctrina no es de Dios, se empieza a articular, a emparchar y te lleva a hombres. Pero cuando la doctrina viene de Dios, es que así está en su palabra, la doctrina, la enseñanza vino del cielo. Pensando en esto, es interesante, en el último censo del año 2000, hay 7.64 billones de seres humanos en el planeta Tierra. En la última estadística, el 83% de esos 7.64 billones de personas navega, desembarca en las redes. Ahora, Dios siempre se adelantó. Cuando llama a Pedro y a su hermano, dice la Biblia que dejaron las redes. Ahora, no estoy en contra de las redes sociales, son una bendición y un medio. De hecho, los jóvenes de aquí de la iglesia anunciamos el otro día y lo presentamos ante Dios, un nuevo ministerio. El ministerio está en Instagram y ahí suben videitos, comparten versículos, y ya hay muchos jóvenes que están siguiéndolos de distintas partes del mundo, y te asombrás porque te escriben de distintos lados. Nosotros nuestros padres nos decían, cuidado al cruzar la calle, y hoy estás hablando con alguien que está en la otra punta del planeta. Es más, hace unos 20 años, no recuerdo si lo guardé, ese recorte posible, de un diario, y había dos hombres, dos caricaturas, de dos hombres. Bueno, no importa, no es lo importante. Estos dos hombres se daban la mano y uno le decía, hola roberto@gmail.com.ar. El otro le daba la mano y le decía, hola jc@yahoo.com.ar.
y decía, así van a ser las presentaciones dentro de unos años. Y escuchábamos también en el videíto a los niños que del hashtag. Qué interesante la velocidad con que corre la información. Y así tenemos que estar los cristianos. Una de las palabras que le dije a los jóvenes, vuelen, no tienen límite, produzcan contenidos en base a la palabra de Dios que permanece, es viva, permanece para siempre. Ahora, es interesante cómo Dios se quiso comunicar con los seres humanos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ser imagen y semejanza de Dios es tener capacidad de pensar, capacidad de sentir, capacidad de decidir, intelecto, emociones y voluntad. Esas tres cosas juntas nos hacen saber que eso es la imagen de Dios en nosotros, que no lo tienen los animales. Los animales tienen instinto. Ahora, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza para que se relacione con él. Y sabemos lo que pasó. Aparece el enemigo de nuestras almas, Satanás, tienta a Eva, Eva accede a la tentación, influencia a su marido, y está el capítulo negro en Génesis 3. El hombre es echado del huerto del Edén. Y desde allí el hombre empieza a experimentar miedo, soledad, temor, huye de Dios, a tal manera que el Creador le tiene que preguntar, ¿dónde estás tú? Pasa el tiempo, Dios sigue buscando, ¿no? Al ser humano, se revela, levanta un siervo como Moisés, libera al pueblo de la esclavitud de Egipto, comienza con Abraham, lo llama de Ur de los Caldeos, comienza a manifestarse en el viaje por el desierto, en el libro del Éxodo, les da allí el diseño del tabernáculo, una carpa, y allí en esa carpa, que por fuera era pieles de tejón, decolorida quizás, se manifestaba la gloria de Dios. Y a través de un ritual sacerdotal se tenían que acercar. Pero ya tenía prefijado los lugares dentro del tabernáculo y así, según Hebreos, nos muestra que era un tipo o sombra de que Cristo, el Hijo de Dios, iba a venir. Pasan los años, Dios levanta profetas, llegamos al libro de Malaquías, se hace un silencio, antes que venga y era la tierra con maldición, 430, 400 años de silencio, hasta que se introduce la voz de Dios. Y el arcángel Gabriel le da la buena nueva al sumo sacerdote, Zacarías, que iba a nacer un hijo de su mujer viejita. Y Zacarías no cree, queda sordo y mudo. Bien, después sabemos que nació Juan el Bautista y se empieza a escuchar una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Y luego tenemos Juan, capítulo 1. En el principio, en la eternidad, imposible de comprender. Nuestras cabezas finitas jamás van a comprender a Dios infinito. Pero este Dios se manifestó en forma de un bebé. El Hijo de Dios. Tiene que ver con lo que vamos a tocar. Entonces, viene el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María. Se encuentra con Juan. El Señor dice, he venido para hacer tu voluntad. Y lo tenemos al Hijo de Dios, ya en una carpa, ya no en una carpa como el libro del Éxodo, sino ahora en una carpa de carne. Dios mismo, la gloria de Dios. Y Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan 1.14 dice, y aquel verbo se hizo carne. No alcanzamos a comprender la lógica humana que Dios se haya hecho un bebé. Isaías nos dice claramente, he aquí, yo habito la eternidad, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Hermanos, habiendo recibido a Cristo, tenemos a Dios
Colosenses 2:9 dice, y en él habita toda la plenitud de la deidad. Tenemos a Dios, el Espíritu Santo, dentro nuestro. Hemos sido adoptados, somos hijos de Dios. Y qué hermoso es pensar que Pedro es llamado por el Señor y le dice, tú eres Pedro, sobre esta roca, la persona de Cristo, edificaré mi iglesia. Y así comienza esto que estamos experimentando hoy. La iglesia, la palabra iglesia es eclesia, es una voz enfática que llama afuera, como esa voz que escuchó Lázaro, ven fuera. Esa voz es la predicación del evangelio que nos ha sido encomendado a nosotros, dice el apóstol Pablo. Entonces, el Señor llama, dice Lucas 6:12, pasó la noche orando y llamó así a los que él quiso. Y llama a quienes los nombró apóstoles. Inclusive sabía que uno le iba a traicionar, pero era parte del plan soberano de Dios. Entonces, antes de ascender al cielo, el Señor dijo un texto que quisiera que lo guarden en su corazón para luego saltar a Hechos 2:42. Y aquí se ve resumida de una manera deslumbrante la obra de Cristo. Usted con 2 puntos no puede apoyar nada, sí con 3, físicamente, 3 puntos puede soportar un plano. Y aquí están los 3 puntos básicos de la obra de Cristo, la gloria de Dios, el mensaje de Dios llegado a este mundo. Dice Jesús, Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Hermanos amados, hoy estamos, mañana no sabemos, pero tenemos que hacer la obra de Dios a su manera. Y pensamos, ¿cómo la hizo Cristo? Y él lo está diciendo, Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago. ¿Sabe por qué Jesucristo tenía autoridad? No porque se le delegaron, no porque lo reconocieron, sino porque él practicaba lo que predicaba. Hay algo que no se compra. Eso se llama autoridad de vida. Cuando alguien te vea llevar a la práctica lo que tú estás predicando, hombre o mujer, van a decir, es coherente, me interesa, me inspira. Su vida tiene un plus, en consonancia, en contraposición, perdón, en disonancia de lo que practica este mundo, que dice pero no hace. Pero Cristo dice las obras que yo hago. Y acá tenemos el ejemplo. Iglesia del Señor, necesitamos, debemos, aunque nos quede grande la palabra, ser ejemplo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, aprende de mí, aprende de mí. Él dice, ejemplo. El apóstol Pablo dice que ha sido un ejemplo. Imitad mi ejemplo. Modelo, mímica es. Y usted debe ser un ejemplo donde está. Su vida es una carta viviente. Vosotros sois cartas. Es la única Biblia que lee el inconverso. Me encanta repetir eso. Si usted es un quejoso contra el gobierno, si usted es un quejoso más de la economía, que está todo difícil, si usted es un quejoso más de la pandemia, mire, quiero avisarle que en los días de Herodes mataban a los cristianos y morían alabando. Es la comunión lo que te empodera a dar gracias cuando otros ven quejas. Y dice las obras que yo hago. Jesucristo fue un claro ejemplo. Sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo. Ejemplo. Y esa es la solidez del cristianismo. Nuestro fundador está vivo. Atravesó la muerte. Gustó la muerte por vos y por mí. Y hoy vive. ¿Entendemos esta gran verdad? Mahoma, Confucio, Buda, etcétera, 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 están sus cuerpos en sus tumbas, pero Cristo vive. Gloria a Dios porque nuestro Salvador y el fundador de nuestro movimiento, por así decir, está vivo.
Y qué bueno es decir, estaba testificándole a un muchacho que estaba con todo este tema de hinduismo y demás. Él me decía que creía en sus dioses y dice, bueno, dame una prueba de que Cristo vive. Primero cambió mi vida. Segundo, hoy hablé con él. ¿Y cómo sabes que te escuchó? Porque me respondió lo que le pedí. Hermanos queridos, nuestro Cristo, nuestro Salvador, vive. Cristo es Mesías enviado, ungido. ¿Es parte de tu agenda diaria Cristo y su palabra? Mirá, cuando hablamos de reinventarse, cuando hablamos de actualizarse, la frescura de la comunión te otorga un plus para dar un paso más hacia la santidad y la obediencia. Y el Señor dice, las obras que yo hago, ejemplo, note lo que dice, Él las hará también. Él las hará también. Me acuerdo hace muchos años, está conectado creo, voy a compartir una infidencia. ¿Le gusta la infidencia a ustedes? Sí, me dicen, ¿eh? Hace muchos años, un nene me dice, yo cuando sea grande quiero predicar como vos. Y le digo, no vas a predicar como yo, vas a predicar mejor que yo. Esteban Galeano, no sé si anda por ahí, y he orado mucho tiempo. Hermanos, Cristo dijo, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Sabe qué? El Señor dio estímulo, dio estímulo. Vos podés, y uno piensa en Pedro, ¿no? Wow, que Dios me va a usar para hacer milagros. Y mire, en el pórtico de Salomón, del templo La Hermosa, un cojo los mira y es como que se corta el aire y a la vez se suspende el tiempo y entrecruzan miradas y Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese hombre salió caminando. Y Pedro, ya viejito, el mayor milagro que hoy podemos experimentar es una vida salvada. Nunca te olvides de rebajar la salvación a un milagro inferior. De nada nos sirve que alguien esté sano 100 años y cuando muera se vaya al infierno. No inviertas tus prioridades, no pierdas la visión. Jesucristo vino para salvar, para redimir a la humanidad caída. Y algunos, por creer en Él, han sido sanados. Pero no es la promesa que Cristo vino a sanar, sí el pecado, sí el alma enferma, a liberar de la esclavitud del pecado. Pero no hay promesas más seguras que las de vida eterna. Estaba mirando del testimonio de un pastor en Brasil y el pastor padecía de un cáncer terminal. Y él había adelgazado más de 30 kilos. Y el hermano que lo entrevistaba le decía, pero ¿cómo tú estás diciendo que estás sano? Estoy sano porque estoy preparado para entrar a la eternidad. Esa fue mi principal sanidad. Mi cuerpo va a seguir el ritmo de todo humano. Quizá antes lo mío, pero estoy sano para entrar a la eternidad. El énfasis de Cristo es salvación. Y algunos, conforme a su voluntad, son sanados. No estoy diciendo que no debemos orar por sanidad. Digo que no debemos invertir las prioridades. Cristo derramó su sangre para perdón de pecados, queridos hermanos. Así que la persona de Cristo dice, las obras que yo hago, su claro ejemplo, Él las hará también, estímulo, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y ahí empieza el ministerio de Cristo. Voy al Padre. A ver, un ser humano que está diciendo, voy a Dios, está diciendo, Dios es mi Padre. El libro de Hebreos habla del precursor, el primero en su género y en su estilo, de resucitar
y de abrirnos el camino nuevo y vivo a Dios. Ahora, este mensaje tiene que inundar las redes. En Cristo, más allá de la muerte, tenemos salvación. Qué hermoso es que Dios levante personas que representen textos, que los filmen. Estaba mirando y les dejo un desafío, porque lo uso siempre, un videíto del arrebatamiento que no está en HD, está en, no sé, en cuántos pocos píxeles, debe tener 8 píxeles. Pero así está un hombre amacando a su hija en la hamaca y de golpe viene la hamaca vacía. Después hay un anciano con su esposa ancianita de la mano y de golpe la esposa desaparece. Y hay otro muchacho abriendo el paraguas y la chica que venía atrás desaparece. Hay otra chica en la estación de tren, pasa el tren, había dos y una desaparece. Y digo, ¿quién va a captar de representar las verdades bíblicas y dispararlas al mundo? Ya que 7.674 billones de personas, el 83% navega en redes sociales. Mirá qué terrible púlpito para evangelizar que tenemos hoy, más que nunca antes en la historia de la humanidad. Cristo tomaba las zonas elevadas, si ustedes miran los sermones de él, buscaba las alturas para que las ondas de sonido lleguen a su auditorio. Hoy podés grabar un videíto sin levantar la voz, en tu habitación, en tu casa, en tu lugar. Ahora, hermanos queridos, llegamos a Hechos. Pero antes de llegar a Hechos, imagínense un PowerPoint. Hagan aquí un cuadrito que diga los 4 evangelios. ¿Me tienen? Vamos a ponerle un fondo verde. Ahora hagan un cuadrito a mi izquierda, a la derecha de ustedes, que diga 4 evangelios. ¿Sí? Ahora piensen otro cuadrito a la derecha que diga, a la izquierda de ustedes, cartas apostólicas. Y ahora imagínense una flecha con 2 puntas que diga Hechos, el libro de los Hechos. Tenemos los 4 evangelios que nos hablan de la vida de Cristo. Tenemos las cartas apostólicas y en el medio hay un nexo que se llama el libro de los Hechos. En Hechos 9, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, cae del caballo y es convertido a Cristo. Su vida cambió. De ser el perseguidor, comenzó a ser el predicador. De ser aquel que rechazaba, empezó a ser un eco de Cristo. Y él empieza con su vida transformada, convertida, empieza a visitar ciudades. Éfeso, Corinto, Roma, Filipos, ciudades grandes. Después de un tiempo Galacia, después de un tiempo él, inspirado por el Espíritu Santo, recuerda con cariño a los cristianos y empieza a escribir las epístolas. ¿Ves cómo empieza a tomar todo sentido? En el libro de Éxodo, la carpa era la gloria de Dios manifestada allí, a través de todo un ritual. Juan 1.1 vemos que Dios se manifiesta en Cristo. Cristo influencia la vida de los apóstoles y más de 70 seguidores, de tal manera que llegamos al libro de los Hechos y lo vemos a Pedro, capítulo 2, que empieza a predicar. Pero la obra de Dios es tan global que en el desierto Dios está tratando con Saulo, se le aparece Cristo a Saulo, cae del caballo, se convierte a Cristo. Saulo es adoctrinado por uno de los maestros de aquellos tiempos y empieza a predicar el evangelio y le es revelado verdades. Y empieza a escribir las cartas. Y esas cartas son mensajes de eternidad y de cómo debemos vivir para reproducir a Cristo en nuestra vida. Mirá, ¿cuál fue el propósito del ministerio de Pablo? Lo encontramos allí en Gálatas 4:19. Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
El propósito de la vida y ministerio de Pablo era llevar a los creyentes a la madurez. ¿Con qué? Con su ejemplo, como lo hizo Cristo, con la enseñanza y con el espíritu. Ocúpate en la lectura, entre tanto que voy, le escribe a Timoteo. Y así podemos ver, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia. Y tenemos la maravilla de ser parte de la iglesia. Ese trato nuevo de Dios que está por terminar en cualquier momento. ¿Cuándo termina? Cuando venga Cristo a buscarnos y nos lleve a casa, que está a las puertas. Más que nunca la plataforma del anticristo está preparada. Hoy se dan cuenta, ¿sabe qué dice Tesalonicenses? Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre vosotros. Y sabe que decía en su discurso el presidente de la ONU, necesitamos paz, necesitamos seguridad. Cristo está a las puertas. Estamos viviendo un tiempo donde al anticristo le va a ser muy fácil controlar el mundo. Las redes va a ser el medio, la internet va a ser el medio por el cual el anticristo va a dejar fluir su influencia, valga la redundancia, y su mensaje a las naciones y luego controlar al mundo entero. Comparto con, creo que Manuel es el que decía que no estamos en una persecución, estamos en una pandemia, las autoridades sanitarias nos dicen que debemos cuidarnos. Hermanos, la iglesia no se cerró el local de reuniones, hablando con propiedad bíblica. La iglesia está compuesta por piedras vivas, los santos que hemos creído en Cristo. Se cerró el local, pero la obra de Dios está más vigente que nunca. Si no, fíjate, estamos celebrando un año más y gloria a Dios por un año más. Y llegamos al libro de los Hechos, donde capítulo 2, verso 42, dice que permanecían, Hechos 2, 42, perseveraban en la doctrina. Juan 7, 17, ¿sabe? El Señor Jesús dijo, el que quiera hacer mi voluntad, sabrá si la doctrina es mía o si hablo por mi propia cuenta. Luego, capítulo 16 o capítulo 7 de Juan, capítulo 16 dice, cuando venga el Espíritu Santo, guiará a toda verdad. Si tú has recibido a Cristo como Salvador personal, tienes al Espíritu Santo de Dios morando en ti y el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Le da forma a la doctrina, a la sana doctrina y te hace entender que estamos en la sana doctrina. Qué hermoso es saber que el Espíritu Santo de Dios nos habla y nos da convicción diciendo, esto es verdad, esto es correcto. Entonces, tú tienes el mejor maestro dentro tuyo. Primera Juan 2:20 dice que tenemos la unción del santo, tiene dos acepciones, y todos lo sabemos, pero también todos sabemos, en el contexto de Primera Juan, quién es el anticristo, el que confiesa que Cristo no ha venido en carne. Y esta noche estamos confesando que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido en carne. Por eso sabemos que estamos en la verdad. Y esta es la iglesia que tiene la doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Nuestro fundador vive, influenció a 12, de esos 12, por el Espíritu Santo de Dios vino la enseñanza de los apóstoles y hoy la seguimos proclamando, predicando, para que si Cristo demora en venir, cosa que entiendo a mi humilde parecer, que no falta mucho. Una de las profecías de Cristo, Mateo 24:12, en los últimos tiempos, por la maldad de su corazón, el amor de muchos se enfriará. Y veíamos el año pasado, el anterior, un montón de mujeres frente al Congreso pidiendo autorización legal para matar a un bebé. A una mujer que mata a un bebé no deja de ser madre, sigue siendo mamá de un niño muerto. Entonces estamos viviendo un mundo que está convulsionado en el sentido común. Pero aquí está la iglesia, columna y baluarte de la verdad, para decir, Dios dice esto. Mirá, no estamos para agredir a las personas. Estamos para decir, Dios te ama, pero estás en un grave problema con Él.
si no confiesas tu pecado, la justicia de Dios dice que vas a estar fuera de su cielo. Y eso es justicia, porque uno de los atributos intrínsecos de Dios es justicia. Dios es justo. Y dice que perseveraban en la doctrina. Hermanos, qué hermoso es perseverar en las verdades como están escritas, sin tener artilugios, sin complicaciones. El Espíritu te da testimonio de cuál es la verdad. Luego dice, en la comunión. Comunión es la práctica de algo indivisible. Si tú tienes a Cristo y yo tengo a Cristo, estamos hablando de algo que no tiene división. Cuidado con las divisiones. Tú estás en una iglesia, no conozco nada de ti. Sí te digo lo que te dice la Biblia, que ellos perseveraban, mantenían la intención de guardar estas verdades y estas prácticas. Y dice que comunión unos con otros. En la oración. ¿Sabe qué hace mal a la iglesia? Pecado. Ya sé, es algo general. Algo más específico. Murmuración. Si tú estás en desacuerdo con algo, ve y dile a aquel con quien estás en desacuerdo. No contamines, porque acordate, el Antiguo Testamento dice que estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros. 1 Corintios 10, que hemos alcanzado los fines del siglo, para colocar en nuestra mente. ¿Te acordás, María, qué pasó? Murmuró de Aarón. Aparentemente, estudiando María, la hermana de Moisés, quedó blanca por la lepra y se distinguía porque había gente con tez oscura también. Entonces, cuando María quería tratar con alguien, las leyes espirituales y éticas hacían que fuera sacada del campamento. O sea que la lepra blanca hacía que María sea bien visible aunque tenía las ropas, y tenía que ocultarse toda hasta que se arrepintió y le pidió perdón. Mira, Mateo 5:23 dice, si traes tu ofrenda ante el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. Cristo se limitó a un cuerpo, fundó su iglesia, y no es para que tú y yo juguemos con la iglesia, o dividamos, o murmuremos. Mirá, gracias a Dios porque se va a abrir la presencialidad. No hay lugar mejor, ni una final Boca River, ni una final del Mundial. No hay nada más relevante que estar escuchando la palabra eterna de Dios. ¿Quién valora esto? ¿Quién valora la palabra? Dice que perseveraban en la doctrina viene de Dios, permanece en el tiempo, nos lleva a Dios. ¿Cómo sé si una doctrina es de hombre? Y porque me lleva a hombres. Como dijo fulano, como dijo Mengano, no. Aquella persona que está haciendo la obra de Dios te va a decir, la Biblia dice, no yo digo. Si tú estás siguiendo a aquella persona que dice, porque yo digo, te doy una mala noticia, estás siguiendo a hombres. Pero si tú sigues a hombres que reproducen, que predican la palabra de Dios, estás siguiendo a siervos de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dijo Pablo, sino a Cristo y a este crucificado. Sigue la palabra y esa palabra te va a llevar a Dios. Va a usar hombres. Dice, y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Queremos ver milagros. ¿Sabe que hay en la iglesia un poder tremendo? Dice el Señor, si dos se pusieren de acuerdo entre vosotros, Mateo 18, sobre alguna cosa que pidieren, mi Padre que está en los cielos lo hará. Esa palabra así es, si dos se pusieren de acuerdo, cuerda, es la palabra griega sinfoniazo. De allí viene la palabra sinfonía. Fíjate que viviendo en el mismo tiempo, hoy en un Senado, en una Cámara de Diputados, en un Consejo Deliberante, no se ponen de acuerdo.
pero hay gente que vivieron con más de 500, 1000 y tantos, 2000 años de diferencia y estuvieron de acuerdo, porque el mismo espíritu los controlaba. Cuando en la iglesia nos ponemos de acuerdo entre dos hermanos, es una sinfonía que sube a la presencia, al rostro de Dios, que le motiva a responder. Y Pablo sabía eso y le escribe a la iglesia de Filipos, una iglesia misionera, y dice, aunque sé que por vuestra oración, estaba preso, la escribe desde la cárcel, sé que por vuestra oración resultará en mi liberación. Esto pasó en Hechos también. Dice que Pedro estaba preso y la iglesia que hacía sin cesar oración a Dios por él. Y es fabuloso leer eso, porque es como que se detiene el tiempo, se caen los candados, se abren los barrotes, las puertas, viene un ángel, lo despierta, Pedro pasa entre los guardias, parece la película Matrix, en un momento que se queda quieto y van pasando. Bueno, Matrix es antiguo, ya Dios sabía eso. Ese detener el tiempo para Dios es normal. Pasó con Josué cuando dijo, Sol, detente en Gabaón. Hollywood lleva tarde siempre, ¿no? Nuestro Dios siempre es primero. Y hermanos queridos, podríamos redundar en todo este tema de las redes. Tenemos que aprender nombres. Adherimos a nuestro lenguaje un montón de palabras de origen, alguien diría anglosajón, bueno, en inglés. WhatsApp, Facebook, Twitter, y así podemos seguir. Y hoy no es desconocido. Tenemos que aprovechar las redes. Pero cuidado, el Señor le dijo a Pedro, sígueme, y dejando las redes. Hermanos, que las redes no te impiden seguir al Maestro. Que las redes no te entretenga tanto, que tú le estás dando más tiempo al Señor que a las redes. Porque ¿qué es un ídolo? Antes era un toro, hoy puede ser tu celu, tu iPad, tu tablet, tu notebook, tu laptop, como dicen en inglés. Todo lo que te quite tiempo con Dios es un ídolo. Que tu Dios sea Dios primero. Y ese Dios primero en tu vida se va a reflejar en tu matrimonio, se va a reflejar en tu vida, se va a reflejar en tus hijos. Y la iglesia se nutre de familias cristocéntricas o familias rotas que vienen a los pies de Cristo. Y Cristo, como siempre, es un experto en reparar vida. Me encanta esa canción, bastante vieja ya. Al taller del maestro vengo. Qué lindo, ¿no? Cuando tenemos problemas vamos al taller del maestro, pues él me arreglará. Hermanos, no te olvides de ir al taller de vez en cuando. Me anoto para ir al taller. Todos los días tengo que ir al taller. Y decir, Señor, renueva mi corazón. Quiero estar en la brecha. Quiero serte fiel para que otros te sigan. Y de acá a unos años, si Cristo no viene antes, puede haber sido un instrumento en su iglesia para que otros sigan conociéndole. Qué gran privilegio sembrar para la eternidad. ¿Te das cuenta? Dice Eclesiastés 3:11 que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprender. Mirá, la obra de Dios, esta palabra es eterna, nuestra alma es eterna, y cuando logramos que la palabra eterna se contacte con el alma eterna, cosas asombrosas producen. Y lo primero es reproducir a Cristo. Un principio obedecido es igual a Cristo encarnado, y cada uno de nosotros debemos ser como Cristo, amando a nuestro prójimo, viviendo distinto, haciendo bien a quien tengamos a mano. ¿Por qué? Porque somos iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y si eres parte de la iglesia, vive como un ciudadano del cielo, para que tu luz alumbre y personas puedan venir al conocimiento de la verdad. Y qué hermoso, a mí, entre las locuras mías, sueño con que algún día cuando esté en el cielo,
alguien me diga, estoy aquí. Porque estoy aquí. Porque me pregunto. El Señor nos bendiga. Gracias por la oportunidad. Un abrazo virtual. Señor nos bendiga y que podamos mantener la sana doctrina, la palabra de Dios, para sonreír. Bendición.